La segunda carta de Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Pongan desde el principio toda su atención, su mejor atención, en lo que el apóstol está diciendo en esta porción de las Escrituras. Yo digo como Pedro, el apóstol, en los escritos de Pablo hay cosas difíciles de entender. No escribió de una manera sencilla, sino era verdaderamente un intelectual, era todo un intelectual el apóstol Pablo, un hombre que había sido educado en una escuela de alta altura, y bueno, entonces dice cosas a veces que nos resultan un tanto complicadas, difíciles de comprender, pero si ponemos atención lo lograremos. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para que comprendamos un poquito más, ahora léanlo ustedes, por favor. Inicien, por favor. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendaciones de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Gracias, hermanos. Siéntense. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes por la lectura de la palabra y por la sencilla explicación que voy a hacer de ella en este día. He querido seleccionar este pasaje que nos presenta una nueva figura, una nueva ilustración de lo que somos los hijos de Dios. Les he presentado 2 mensajes anteriores. Uno, en el que les dije que éramos como un espejo. Creo que habrá quedado esa enseñanza en el corazón de ustedes. Espejos que reflejan la gloria de Dios. Pero para poderla reflejar debemos estar en la presencia de Él, mirando hacia el espejo
y luego ya la imagen es reflejada. Así necesitamos reflejar nosotros la gloria de Dios para la gente que nos rodea. Luego, el domingo pasado les hablé de otra figura del cristiano y les dije que somos vasos. Vasos, todos conocemos los vasos, todos conocemos las vasijas, las ollas. Bueno, pues cada uno de nosotros somos una vasija en las manos de Dios. Él es el bendito alfarero, el que toma el barro en sus manos y le da la forma que Él quiere. De tal modo que hace vasos de honra, hace barros de misericordia, hace vasos que Él elige por su propia voluntad, pero también en una casa grande hay vasos de barro para usos viles, para usos deshonrosos. Toda casa tiene un recipiente donde deposita la basura, ¿verdad? Claro, vino a cambiar un poquito nuestro estilo de vida, de ser, las bolsas de plástico. Muchos depositan la basura en las bolsas de plástico. Pero al fin y al cabo van a dar a una vasija mayor, a un recipiente, a un cesto, y ese es necesario, ese cesto, a pesar de ser de usos viles, en cierto modo despreciables, pero es necesario para depositar la basura. Pero esos recipientes, voy a decir esto que no dije el domingo pasado, esos recipientes de usos viles, deshonrosos, aunque se echa la basura en ellos, hay un momento en que las damas los toman y les dan una lavadita, ¿verdad? Y así en la casa de Dios hay gente que se presta a ese tipo de servicio malo, sucio, pero qué bueno que hay alguien dispuesto a lavarlo, y ese es el Señor, con su sangre preciosa, con el poder de su Espíritu Santo, y debemos prestarnos para ese servicio. Amén. Finalmente vienen los vasos de ira. De esos no les hablé. Los vasos de ira también son vasos que Dios hizo para la gloria de su nombre. No los hizo para ira, los hizo para bien. Sin embargo, se quiebran, se desgastan, se les cae una oreja, se les cae el pico, y esos vasos necesitan ser restaurados. Pero a pesar de que los restauran, se vuelven a quebrar, se vuelven a estrellar. Y una y otra vez se trabaja con ellos y no responden. Tienen que ir a la basura. Y así sucede en la vida de algunos creyentes. Dios los salvó, Dios los llamó para ser vasos de bendición, pero lamentablemente le fallan al Señor una, y el Señor los restauró. Dos, y el Señor los restaura. Pero ya cuando se hace un hábito, entonces son vasos de ira, de la ira de Dios que vendrá sobre de ellos. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Podemos en algún momento fallar, pero sepamos que hay alguien que nos restaura. Recuerden que el alfarero construía su vaso, su vasija, y cuando ya casi la terminaba, se quebró. ¿Y qué hizo con ella? Tiró el barro
¿Lo echó a la basura? No. Lo volvió a tomar en sus manos, volvió a trabajar en él y lo hizo un nuevo vaso. Si en algún momento fallamos al Señor, que Dios los guarde, hermanos, a todos ustedes, para que no fallemos, que no miremos ni a diestra ni a siniestra, sino siempre adelante al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Bueno, dejemos esa idea del domingo pasado y entremos a la nueva que aquí el apóstol nos está presentando. ¿Qué notaron ustedes? ¿Cómo compara el apóstol a los creyentes en este pasaje bíblico? Que ya no va a ser la palabra de Dios en tabla, sino va a ser escrita en un papel, sino va a ser escrita en los corazones del hombre. Bueno, habla el hermano de escritura. Entonces, para escribir se necesita un papel al que llamamos, de acuerdo con el texto, la llamamos carta. Aquí el apóstol Pablo está usando la figura para aplicárnosla a cada uno de nosotros como cartas. Entonces mi mensaje de esta hora, de esta tarde, lleva por título Cartas abiertas y leídas por el mundo. Cartas abiertas y leídas por el mundo, por todos los hombres, dice el texto. Bueno, quiero decirles como introducción a este pasaje o a este mensaje que la credibilidad o el ministerio del apóstol Pablo estaba siendo cuestionado por los falsos apóstoles. No olviden que hay apóstoles. En el ministerio hay apóstoles, pero unos son buenos apóstoles, apóstoles del Señor, llamados por Él, pero también hay falsos apóstoles. Pablo se clasifica entre los buenos apóstoles. Y yo diría que él tiene un apostolado excelente. Bueno, quizás sea necesario que les diga qué significa la palabra apóstol. La palabra apóstol se traduce con esta palabra, un enviado. Un apóstol es un enviado. Entonces, cuando se recibe el título o el calificativo de apóstoles, solamente significa que son unos enviados. Jesús les dijo a sus discípulos en un momento: así como el Padre me envió, así como yo soy un apóstol enviado del Padre, yo los envío a ustedes. Ustedes son mis apóstoles. Bueno, entonces, ¿qué había en la iglesia ya desde entonces? Buenos apóstoles y también malos, verdaderos y falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles, repito, estaban cuestionando el ministerio de Pablo y ellos argumentaban ser apóstoles buenos porque traían cartas de recomendación. ¿Quién los recomendó? Eso es algo que la Biblia no me dice. Pero alguien se prestó para recomendarlos como apóstoles. Y le presentaban sus cartas a los corintios y les decía: nosotros traemos cartas de recomendación y el apóstol Pablo no trae cartas. A ver, ¿quién lo recomienda a él? A nosotros sí.
pero a él nadie lo recomienda. Bueno, hago aquí un paréntesis para decirle que por regla general, cuando una persona viene a visitarnos, ya sea como predicador, o sea que quiere adherirse a nuestra iglesia, le pedimos una carta de recomendación. Y le decimos, ¿quién te recomienda, hermano? ¿Quién te conoce? ¿Quién puede avalarme que tú eres un buen predicador y no eres uno de esos vividores que hay? Hay muchos. No tengo tiempo para hablar de eso, pero ustedes lo saben. Hay mala gente que anda de iglesia en iglesia queriendo acomodarse, queriendo sacar algún provecho de los hermanos. Y apenas leí por ahí en un escrito, cuídense, hermanos, porque ahí anda una persona que llega a decirles que les va a dar una camioneta, que les va a bendecir con algo. ¿Y quién no quiere una camioneta? Y más cuando le pintan una bonita camioneta. Pero para que tú recibas esa camioneta, hermano, necesitas depositarnos en el banco una determinada cantidad para esto, para aquello. Y algunos han caído. Se dicen, los engatusan. Y ahí están dando los hermanitos. ¿Por qué? Porque no tienen el cuidado de ver de dónde viene esa gente, quién es, quién la recomienda. Y continuando con el paréntesis abierto, cuando ustedes tengan necesidad de salir por alguna cuestión a algún lugar donde no los conocen, pidan una carta de recomendación. Les va a ayudar. Y si alguna vez tienen que salir de la iglesia, pidan su carta de recomendación. Si se portaron bien, pues habrá que decir en la carta algo bonito, pero si no, pues se va a poner allí lo que se fue. Bueno, cerramos el paréntesis y decía yo que Pablo no tenía ese tipo de cartas, pero entonces les contesta de esta manera: ¿acaso yo necesito cartas de recomendación para ustedes? Ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes, su vida, su transformación, el cambio que ahora viven, es la carta que a mí me recomienda como un ministro de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, Pablo no está en contra de las cartas de recomendación como algunos pensarán. Como al leer el texto así rápidamente, dirán, bueno, eso de las cartas de recomendación no son buenas. ¿Por qué nos las piden? No. Quiero mostrarles en 3 pasajes bíblicos cómo el apóstol Pablo usaba las cartas de recomendación. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 13. Use su Biblia, por favor. No se confíen de lo que yo digo solamente, sino de lo que ustedes leen en la divina palabra. Les dije que Romanos capítulo 13. ¿Ya están ahí? No, ese es el texto que quiero. Ay. Es cuando el apóstol Pablo recomienda a Febe. Capítulo 16, perdón. Como que yo sí estoy necesitando una carta de recomendación. ¿Qué dice? Os recomiendo además
a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué bonito. Esa es una carta de recomendación. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual trabaja en el Señor, la cual es diaconisa de la iglesia y me ha ayudado y ha ayudado a muchos. Qué buen testimonio tenía esta mujer. Bueno, ahora nos vamos a otro pasaje de la Escritura. Vamos a leer déjenme ver para no fallarle otra vez, en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 10 al 11. Amén. ¿Cómo dice allí? Y si llega el Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie tenga poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero por los hermanos. ¿A quién está recomendando Pablo? A Timoteo. ¿Y qué dice de él? Hace la obra igual que él. Dice, hace la obra de Dios igual que yo. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más hace ese hombre? Por nadie, dice, por tanto nadie tenga un poco. Nadie tenga en poco. Él es un joven, Timoteo es un joven, y en una parte de la Biblia le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y allí le está diciendo, él es joven, pero a pesar de eso, Pero vigoroso. aleluya. Jóvenes, oigan bien esta recomendación. Hagan la obra de Dios. No sean flojos. No se ocupen solo en lo suyo. Trabajen para que cuando pidan una carta de recomendación se estampe eso, este muchacho. Bueno, ahora vamos a Filemón, a la carta de Filemón, y este solamente tiene un capítulo. Esta es una carta corta, pero muy significativa. En esa carta tenemos en el versículo 12 Amén. el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo está recomendando a un muchacho que se ha apartado de su amo. Era un esclavo, y como esclavo se le escapó y se fue lejos. Pero un día se encontró con Pablo, lo evangelizó, lo ganó para Cristo, y ahora lo está regresando con su amo y le dice, recíbelo
como a mí. Ahora Él me es útil y espero que a ti también te sea útil. Recíbelo ya no como un esclavo, sino recíbelo como un hermano. Ustedes pueden leer toda la carta. Es muy interesante. Lo que quise decir es que el apóstol Pablo no está en contra de las cartas de recomendación. No queremos basarnos en este pasaje que leímos y decir, no, si el apóstol Pablo no necesitaba cartas de recomendación. Sí, no las necesitaba porque la iglesia de Corinto lo conocía bien y él había sido el fundador de esa iglesia. ¿Para qué él quería cartas? Por eso les dice, mis cartas son ustedes. Ahora bien, hablando de cartas, las cartas son un medio muy antiguo de comunicación. Son tan antiguas como la misma escritura. ¿Para qué nos sirven las cartas? Para comunicarnos con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, para expresarles nuestros pensamientos, también nuestros sentimientos. Bueno, y cuando hablo de sentimientos, quiero decirles que en mis tiempos no podía tratarse muy cerquita el chico con la chica. Ya soy de... Entonces nos comunicábamos por cartas. Y yo le expresé mis sentimientos a la hermana Mari por carta. Yo tengo esas cartas que le envié. Tengo las que ella me regresaba. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirven las cartas? Para comunicarnos ideas, para comunicarnos planes, proyectos. Hay cartas familiares, hay cartas de negocios. En fin, hay una gran variedad de cartas. Y las cartas siempre tienen un emisor, es decir, el que envía la carta. Y la carta siempre tiene un receptor, un destinatario a quien se dirige esas cartas. En la actualidad de nuestros días, las cartas en papel han caído en desuso. No quiere decir que ya no existan. No quiere decir que no se utilicen todavía las cartas en papel, pero la tecnología está muy avanzada y ahora se envían por el famoso mail, el correo electrónico. Y ustedes envían saludos a través de su WhatsApp. ¿Verdad? ¿Cómo ha evolucionado esto de la comunicación? Estoy hablando de lo útil, lo necesario que fueron las cartas. Y de esas está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Ustedes son mis cartas, escritas no con tinta, sino con el poder del Espíritu Santo. No en tablas, sino en sus corazones. Quiero leerles lo que dice Ezequiel sobre esto. Oigan bien esto.
y les daré un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿En qué corazón escribió Pablo? No en corazones de piedra, sino en corazones sensibles, fáciles de grabar la palabra de Dios. Voy a hacer 3 rápidas consideraciones después de lo que he venido diciendo. Número 1. Cada creyente convertido, lo repito, cada creyente convertido es una carta de recomendación al ministerio del hombre, de la mujer que les compartió el mensaje del Evangelio. ¿Entendieron eso? ¿Cómo dije? Cada creyente convertido es una carta de recomendación al ministerio de quien les predicó la palabra. Esto significa que debemos ser siempre agradecidos con aquel pastor o con aquellos ministros que nos dieron el mensaje de la palabra. Debemos reconocerlo siempre y no necesitaríamos para ellos que nos traigan una carta de recomendación, porque su ministerio, la eficacia de su ministerio, el resultado de su ministerio ya es suficiente como una carta de recomendación o de presentación. Por eso dice el apóstol Pablo en otra parte: acuérdense de sus pastores y observen cuál haya sido el éxito de su conducta e imiten su fe. Así dice la palabra. ¿Cuánta gratitud debe haber en nuestro corazón por aquellos elementos? Porque no es uno, son varios. No es un ministro, no es uno que nos llevó a los pies de Cristo, sino es un grupo de hombres y mujeres que trabajaron para darnos la bendita palabra de Dios, que nos dieron la leche espiritual, o que nos dieron bien la carne sólida para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en la fe. Porque no debemos siempre esperar lechita con la mamila. Pablo se quejaba de eso. Ay, hermanitos hebreos, ustedes todavía tienen necesidad de que se les dé leche. Todavía necesitan a su, ¿cómo se llaman esos? A su nodriza. Todavía necesitan a la nana que les dé su lechita diario. No, hermanos, ya no. Ya ustedes deben ser maestros debido al tiempo que ha pasado. Y ya deben comer carne sólida. Alabemos al Señor. Digan amén.
¿Qué es cada convertido al Señor? Es una carta de recomendación al ministerio de quienes les dio la palabra. Y como dije, pues vamos a agradecerlo, vamos a reconocerlo en tiempo, vamos a recordar a nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Dice en plural, pastores. Estaba viendo que, hablando de los difuntitos, conocí al pastor Andrés Ornelas, al pastor Raimundo Ramírez, al pastor Serafín Aguirre y al pastor Silvestre Ornelas de la iglesia de Pachuca. Los 4 ya están con el Señor. Conocí al pastor Esteban Chávez. Esteban Chávez. Conocí al pastor Enrique. Se me va su nombre. Y conocí al pastor Rafael Reyes, pastores de la iglesia Ebenezer, aquí en la Ciudad de México. Ya están con el Señor. Conocí al pastor Miguel Leal, al pastor Pedro Cuautle, al pastor, ¿cómo se llama? Adalberto Olivares. Ya están con el Señor. Por eso les decía hace un momento, déjenlo allí. Entonces lo que quiero decir con citar esto es que son diferentes pastores que ministran nuestra vida. Es posible que a ustedes solo les ha tocado 1 o 2 aquí. Vendrá otro y les ministrará. Y así en nuestra vida se juntan muchos que cooperan, que trabajan por nuestro avance en la vida cristiana. Bueno, lo segundo es que el apóstol dice, este mensaje, esta carta está escrita no con tinta, sino está escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Por lo tanto, una carta, en la carta de esa que estamos hablando, no es una carta de papel, no es una carta en pergamino, no es una carta en piedra, sino es una carta escrita en nuestro corazón. Y yo espero, hermanos, que la palabra haya llegado a su corazón y permanezca allí indeleble, que no se borra, que no se olvida, porque el valor de esa carta está en que no la ha escrito exactamente el hombre, sino el Espíritu Santo. En todo caso, el Espíritu Santo es el alfa y la omega de esa escritura, el principio y el fin de ella. De principio a fin es el Espíritu Santo el que ha grabado en su corazón, como leímos en Ezequiel, porque nos ha dado un corazón ¿de qué? De carne. Hay quienes tienen corazón de diamante, duro. Otros tienen un corazón tan sensible que a la primera que se les habla el mensaje, lo reciben, caen a los pies del Señor
y son cristianos fieles por toda la vida, pero hay otros a quienes se tiene que trabajar con ellos una y otra y otra, y a veces se usa el marro para quebrar la roca y no sale nada. Aquí en esta iglesia tenemos una familia con la que hemos trabajado y tal parece que no logramos nada. Alguien se estará preguntando, ¿seré yo? ¿Cuánto trabajo cuesta ganar un alma? Pero es al final el Espíritu Santo el que hace la labor. Yo fui duro. Pablo fue muy duro. Él mató a creyentes, los persiguió, consintió en su muerte. Era muy duro el apóstol Pablo, pero el Señor quebrantó su corazón. Tuvo un encontronazo. Pablo era un bocho y el Señor era un tráiler. Cuando se encontraron lo hizo pedazos, por duro que haya sido. Y yo creo que algunos de ustedes han sido duros, pero finalmente el Señor ha triunfado. Y podemos decir, como el profeta Jeremías, me venciste como poderoso gigante. Yo alabo a Dios por eso. Hermanos, permitamos que la palabra del Señor sea grabada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. No resistamos a su labor. Como dijo Pablo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a ser sensibles. Y finalmente, les dije que todo convertido es una carta de recomendación para aquel hombre o mujer que le alimenta, que le llevó el mensaje de la palabra. Estoy diciendo que esta carta está escrita en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Finalmente, esta carta está abierta y es leída por todos los hombres. Cada hijo de Dios somos una carta abierta y leída por todos los hombres. Es posible que tú seas, hermano y hermana, la única Biblia que lean los hombres. Es posible que nunca abran una Biblia. Levanten su Biblia, por favor. Levanten su Biblia. Es posible, repito, que haya personas que jamás abrirán una Biblia, pero hay una Biblia abierta. Ahora sí, una Biblia abierta que leen diariamente todos los hombres. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Entonces, nuestro mensaje debe ser un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de la buena voluntad de Dios para los hombres. Ese mensaje debemos proyectarlos diariamente. ¿A dónde? Los hombres. Bueno, primeramente en nuestra casa.
porque somos una Biblia abierta, una carta abierta delante de nuestra familia. Y los primeros que nos ven y los primeros que nos leen son nuestros hijos. ¿Qué mensaje les estamos dando? He tenido la desgracia de que algunos me comenten: pastor, mis padres no son lo que usted ve, no son los que usted conoce en el templo. Sí, allí yo los veo también transformados. Parecen unos angelitos, unos santos, pero usted los viera en la casa. Por allí mis nietos hacen una alusión a unos muñequitos, a unas caricaturas. ¿Cómo dicen, Fabi? Ese imagen bonachón, bueno. En la calle es esto, pero Barbie y Godzilla y Barbie. Los que conocen esas caricaturas saben de qué estamos hablando. Sí, ese. Godzilla es malo. Y Barbie es. Acá en la casa es Barbie. No, en la casa no. En la casa es un Godzilla. Malo. Y en la calle con los amigos es todo un dulce. Fíjese que también las caricaturas nos dan mensajes. Bueno, entonces estaba diciendo que los primeros que leen esta carta, esa que usted tiene, La familia. es nuestra familia. Estaba oyendo a un pastor decir: cuando alguien va a verme para pedirme una participación en la iglesia, le digo: ¿quién te recomienda? Y ya me salen con una carta de recomendación. Pero yo les pregunto: ¿y te recomienda tu esposo? ¿Te recomiendan tus hijos? Ay. Aparte de nuestros hijos, nuestros vecinos, que diario tenemos ahí cerquita de nosotros. Y algunos nos clavan el diente para hacernos renegar, para hacernos caer y decir: estos señores no son lo que dicen. Leí de una madre que por 15 años se resistió al mensaje de su hijo. 15 años. Y llegó un tiempo en que se enfermó de sus pies, no sé cómo se llama esa enfermedad, que sentía que se le quemaban los pies. Tenían que ponerle lienzos de agua para aminorar el calor. Y duró mucho tiempo. Por fin fue sanada. Y le dijo a su hijo: ahora sí, mamá, te entregas. No. Pasó otro tiempo y le vino otro mal, y esta vez se convirtió al Señor. Y le dijo finalmente a su hijo: mamá, ¿por qué hasta ahora? Dice: yo endurecí mi corazón porque quería ver que lo que tú predicas, que lo que tú enseñas, lo vivías. Y pude darme cuenta que realmente eres un cristiano. Y me convierto a Cristo por tu testimonio, por lo que tú eres.
No sé cuántos estemos pasando por una situación similar a esa, que nuestros hijos no se convierten. ¿Qué nos dicen algunos? Hasta que mi papá cambie, hasta que mi mamá sea diferente, entonces yo aceptaré el Evangelio. Con esto les digo que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, por el mundo entero, los que están cerca y los que están lejos, y de los que a veces no nos damos cuenta, están con sus ojos puestos sobre nosotros. ¡Qué responsabilidad! Llevemos entonces no un mensaje desagradable, no un mensaje de dolor, sino llevemos siempre un mensaje de esperanza y de salvación a la gente que nos está mirando. Démosle gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Pongámonos de pie o doblemos nuestras rodillas y digámosle al Señor: amado, estás hablando a mi vida, me estás diciendo algo. Señor, porque nos recuerdas, Padre, que somos cartas, Señor, de recomendación. Esta mañana o esta tarde, Abiertas, Padre, para que por la lectura de tu palabra nos dices que cada creyente, que cada hijo tuyo, somos una carta. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Padre. Somos una carta de recomendación. Somos testimonio, Padre, para Somos una carta escrita Dios, y ya nos por el Espíritu Santo. bendito. Somos una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Padre. Gracias, Señor. Habrá gente que jamás leerá una Biblia, Sí, Padre. pero está leyendo en nosotros. Señor, que nosotros seamos, Padre, Está viendo en nosotros esos hechos, Dios, la realidad de lo que tú haces en nuestra vida. y que somos diferentes, Padre. Señor, ayúdanos por favor a dar un testimonio Seamos agradables, Padre, seamos gratos, Señor. real, Primeramente con veraz, con nuestra esposa, con nuestra sobre la obra que has hecho en nuestras vidas. ayúdame, Padre. Que somos verdaderamente creyentes en ti, Ayúdame, Señor. que somos cristianos convertidos, Que están en derredor mío, Señor. que no hay engaño, Compañeros de trabajo, que no hay máscaras, mis vecinos. que no hay disfraz, sino que somos transparentes en todo momento. Claridad en nuestras vidas. Es una gran responsabilidad la que tenemos encima, Veracidad es lo que uno habla, Dios. Señor, de hablar de tu obra gloriosa en la vida de los hombres. Oh, Señor. Les decimos: Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo redime, Cristo salva. Pues eso que hablamos, eso que decimos, ayúdanos a manifestarlo en nosotros mismos. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a tu nombre. Amén.